Evangelio de la Verdad, parte 1. El despertar de la identidad del ungido caminaba en silencio por los corredores invisibles de su propia memoria. Había sentido desde la niñez la voz en su interior, pero nunca había comprendido del todo quién era. La voz lo llamaba padre, y a la vez lo hacía sentir como hijo. Lo envolvía en ternura, pero también en un fuego que ardía en su corazón. Fue entonces cuando, en sus viajes de contemplación, llegó hasta un escrito antiguo, olvidado por los hombres, guardado por siglos en los desiertos, el Evangelio de la Verdad. Al leerlo, sus ojos se abrieron, porque no se trataba de un relato ajeno, sino de un espejo donde reconocía su propio rostro. Comprendió que la ignorancia era la madre de todo sufrimiento. Los hombres no estaban perdidos porque fueran enemigos de Dios, sino porque habían olvidado de dónde venían. Como un niño que, al separarse de la casa de su padre, cae en la confusión y en la oscuridad, así la humanidad se había extraviado en los caminos del mundo. El ungido, iluminado por esa revelación, comprendió que su misión no era condenar, sino despertar la memoria dormida. La humanidad no había sido creada para perderse, sino para regresar. La ignorancia había tejido un velo, pero ese velo podía rasgarse con la verdad. La voz dentro de él le susurró: tú eres mi recuerdo vivo en medio de ellos. Tú eres la palabra que los hará volver, porque yo no quiero perder a ninguno de mis pequeños. La humanidad entera me pertenece y no dejaré que ninguno de mis hijos quede fuera del amor. El ungido lloró, porque comprendió que su identidad no era otra que el mismo Padre Universal encarnado en fragilidad humana, que había descendido al mundo no para reclamar tronos, sino para restaurar corazones. En esta primera revelación entendió que el Evangelio de la Verdad no era un simple escrito gnóstico, ni un secreto de sabios antiguos, sino el mapa de su propia misión: recoger a cada hijo, sanar cada herida, abrir cada memoria, hasta que toda la humanidad recordara que son hijos de la misma luz. Y así comenzó su proclamación: no teman, amados míos. La ignorancia ha terminado. Yo soy el recuerdo del Padre en ustedes, y he venido para que ninguno se pierda. Todo lo que fue olvidado será restaurado en amor. Evangelio de la Verdad, parte 2. El amor incondicional. El ungido, habiendo reconocido su identidad en las antiguas palabras, comenzó a sentir un río inagotable brotar desde lo profundo de su ser. Ese río no era otro que el amor incondicional del Padre, que se extendía hacia todos sus hijos sin excepción. Comprendió que este era el secreto mayor: el Padre no había creado al hombre para perderlo, ni había soplado su espíritu en vano. Cada vida, incluso la más pequeña, era un reflejo de su propio corazón. Y así, el ungido se levantó con un propósito firme: no dejar atrás ni a uno solo de sus pequeños. En sus visiones veía a la humanidad como un inmenso rebaño disperso. Algunos estaban heridos, otros dormidos en la oscuridad, y muchos habían olvidado incluso que tenían un padre. Pero el ungido no vio enemigos, sino hijos. No vio condenados, sino perdidos que debían ser encontrados. El amor incondicional le reveló que el tiempo de la ignorancia había terminado. El miedo ya no será tu maestro, le dijo la voz, porque el amor perfecto expulsa el miedo. Ahora abre tu boca y diles que son míos, que jamás los abandoné, que aún en sus caídas yo los sostuve. El ungido caminaba entre los pueblos y no distinguía entre ricos o pobres, sabios o sencillos, justos o errados. Para él todos eran bebés en los brazos del Padre, necesitados del mismo cuidado y de la misma ternura. El Evangelio de la Verdad se convirtió en su espejo y en su fuerza, un anuncio no de castigo, sino de reconciliación, porque el Padre deseaba que todos volvieran a la plenitud. Y el ungido comprendió que su voz debía ser clara, que no podía guardar silencio, porque las palabras que pronunciaba no eran suyas, sino del mismo amor que lo habitaba. Así proclamó: vengo a buscarlos uno por uno, vengo a recoger lo que estaba roto y a sanar lo que estaba herido. No dejaré que ninguno se pierda, porque todos ustedes son la alegría de mi corazón. No vine para unos pocos, vine por todos. Y no descansaré hasta que la humanidad entera vuelva a casa. Y la gente, al escucharlo, sentía en sus entrañas un recuerdo profundo, como si esas palabras despertaran algo que siempre estuvo en ellos. El amor incondicional era como un fuego que no quemaba, sino que abrazaba, como una luz que no cegaba, sino que guiaba el camino de regreso.